donde quiera que estén. Y el día de hoy vamos a dar la primera sesión, en este caso, de primeros auxilios psicológicos a víctimas. Tenemos una gran ponente. Muchísimas gracias a la psicóloga Deyanira Álvarez Villajuana, que nos estará impartiendo este gran taller el día de hoy, lunes, mañana martes y miércoles, en un horario de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por su participación y de igual manera a la psicóloga. Muchísimas gracias por esta intervención y bueno, esta participación aquí con todos nosotros. De igual manera les pido por favor que tengamos pues de igual manera nuestras preguntas, sugerencias o alguna interrogante hacia nuestra ponente de día de hoy, que sea el término de esta ponencia, para que de igual manera ella pueda dar de corrido lo que es su ponencia y bueno, no haya una interrupción. Asimismo, les quiero pedir por favor que tratemos de que nuestras interrogantes sean lo más concretas, que no nos extendamos demasiado, para que de igual manera pues brindemos oportunidad a otras personas, ya que como entendemos pues hay muchos participantes que de igual manera pues vienen estudiando en la carrera o tienen algunas dudas, algunas inquietudes, pues bueno, para que esto sea ameno y no nos encasillemos a una sola pregunta. Sin más por el momento, les agradezco mucho y daré a continuación la semblanza de la psicóloga Deyanira Álvarez Villajuana. Es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Yucatán, con honores de primer lugar nacional en el Ceneval, especializado en clínica. Asimismo, es maestra en Psicología y Orientación Vocacional, egresada de la Escuela Normal Superior de Yucatán, ENSI, con una mención honorífica y aprobación unánime del Sínodo por la tesis Taller Efecto Mariposa para disminución de crisis funcionales en jóvenes. También es perito en psicología con registro en el Poder Judicial a nivel federal y estatal en Yucatán, con más de 15 años de experiencia en el área psicológica, jurídica y clínica. Asimismo, es coordinadora de la Comisión de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán. Es doctorante en ciencias. Permítanme un segundo, por favor. La Biblia y también a veces oro. Hay que mantener nuestros audífonos apagados, por favor, para que no haya este tipo de interrupciones. Nuevamente, es estudiante de la psicología, es doctorante en ciencias de la educación en la Universidad Anáhuac Mayab, estudiante del doctorado en ciencias forenses en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminalísticas. Asimismo, es estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada en Intervención y Prevención en casos de violencia contra los animales por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Por otro lado, es fundadora de la Academia Desarrollate, Efecto Mariposa, en el cual se brindan en la modalidad en línea y presencial servicios tales como cursos propedéuticos para exámenes tipo CENEVAL, así como para concluir tu licenciatura en Derecho o Psicología, asesorías para término de tesis, de licenciatura y posgrado, y orientación en intervención psicológica, atención a víctimas y sobre todo funciones periciales diversas. Como ven, el día de hoy estamos de lujo, de premio, con esta gran psicóloga. Muchísimas gracias, Deyanira, por esta participación y de verdad te agradezco que nos hayas brindado este gran taller de 3 días que de verdad va a estar buenísimo. Espero que más personas se puedan estar uniendo a lo largo de esta ponencia y sin más por el momento te doy el uso de la voz. Muchísimas gracias. Claro que sí, licenciada, muchas gracias por la invitación, muy amable. Es un gusto saludarles, compartir estos instantes de vida con ustedes, que lo más importante es que estamos invirtiendo en lo más valioso, que es el aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Es un proceso continuo, definitivamente de por vida, y mientras tengamos humildad en el corazón, vamos a poder aprender el resto de nuestras vidas, mejorando lo que ya teníamos como base y adquiriendo pues nuevos conocimientos para aplicarlo en la realidad. De nada sirve mucha teoría si en la práctica nos quebramos. Entonces hay que saber cómo pues afrontar este tipo de retos que nos van aconteciendo. Me gustaría mucho saludar, aquí está Salvador, buenas tardes, Angélica, que la tenía en un grupo, yo no la conozco, nos conocemos de un chat de abogados que me agregaron y yo pues mucho gusto, Asinil, Israel, Norma, Mercedes, Miguel, Yadira, José, pues BKB, que tenemos aquí también algunos
nombrecitos que no salen completos. Concepción, Mario, Lorena, Delfino, Diego, José, Luis, Ana, Verónica, Sisa, todas las personas, sin excepción, que están en esta hora. La verdad, bienvenidos y bienvenidas. Espero que pues sea de gran aprendizaje la sesión del día de hoy, y les voy a ir dosificando como que los aprendizajes, porque vamos a construirlo entre todos y todas para hoy, para mañana y para el miércoles. Voy a compartir pantalla para hacerlo un poquito más visualmente atractivo. Entonces vamos a poner aquí está. Ustedes me dicen cuando ya se vea. Ya se ve. Ahí está, perfecto. Muy bien. Pues, a ver, comenzamos. Básicamente, todas las personas que estamos aquí reunidas hemos sabido de alguna situación dolorosa, injusta, desafortunada, que le ha acontecido a personas que queremos mucho, o inclusive a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, y que son cosas no previsibles muchas veces, y que definitivamente pueden formar un antes y un después en la vida de las personas. Estamos tratando aquí de vidas de seres humanos que sienten, que piensan, seres humanos que muchas veces no nada más lidian con el hecho de haber sido víctimas de un delito, sino además con malos tratos quizá de algunas personas que no tienen una empatía, una amabilidad, un entendimiento de la circunstancia de la persona, y pueden agravar inclusive estas vivencias y los síntomas derivados de ellas. Ok, tenemos aquí, a ver, vamos a ver, aquí está, esta parte. Garantizar pues los derechos de las víctimas es fundamental para un país que busca, en teoría, lo que es la paz y rechaza la corrupción, en teoría, y pide justicia. El 9 de enero de 2013 se aprobó en México la Ley General de Víctimas, pero definitivamente falta mucho por hacer, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Unas cuestiones son las que se dicen y otras cuestiones son las que pues se llegan a realizar, y hay que escuchar a la gente, a las personas, y ponernos en su lugar. Eso es algo fundamental. La ley que no sea una ley muerta, es una ley que se pueda aplicar de manera práctica a la vida de las personas, y que entienda esta área tan grande que es la victimología, y que se logre entender también cómo nadie está exento de vivir una situación similar. Si hiciera una estrategia diagnóstica básica en este momento, en este grupo, más del 90% de las personas podrían decir que sí estuvieron en contacto con una situación delictiva y con una situación que pudo ocasionarles un trauma en diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea profundo, a nivel psicológico, un poquito más leve, dependiendo de la capacidad de resiliencia que vamos a ver este concepto. Entonces, vamos a empezar este trayecto también enfocándonos en nosotros mismos, en ver cómo esto lo podríamos aplicar a las personas, esos primeros auxilios psicológicos, a las personas que nos rodean o que llegan a nuestros, ambientes inmediatos, pero también a nosotros mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que estar bien nosotros para poder también ejercer nuestras funciones, nuestras labores. Muchas veces estamos con síndromes del burnout, de quemado, estamos con mucho estrés nosotros mismos, con cuestiones de depresión sin saberlo. Entonces tu bienestar, tu salud mental y emocional es fundamental para que puedas tú dar esos primeros auxilios. También tenemos que reconocer con humildad cuando los necesitamos, y sin ningún problema, ni prejuicios, ni etiquetas, ni estigmas. Entonces, vamos a ver, les puse de manera esquematizada, algo pues muy interesante. Me gustan mucho las estructuras, creo que la cuestión del orden
es fundamental en nuestras vidas. El lunes 19 de junio vamos a ver definición, tipos de víctima, historia, tipologías victimales, conceptos relevantes de los primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis. Primeros auxilios psicológicos, pues es la primera intervención, y la segunda, que puede ser terapia psicológica breve o cualquier, intervención psicoterapéutica, que puede ser desde el punto de vista cognitivo-conductual, gestal, humanista, psicodinámica. Bueno, hay diferentes concepciones teóricas de la psicología, no es solamente una ramita, sino son diferentes abordajes. Los principios y las técnicas de los PAP, así de manera abreviada vamos a llamarlos, los objetivos, los componentes, cómo realizar el contacto psicológico de manera adecuada, analizar las dimensiones del problema, ser asertivos y asertivas, que no es lo mismo que ser agresivos. Las personas agresivas, en lugar de ayudar, pues perjudican a la persona porque están en una situación de vulnerabilidad y pueden destruir muchísimo más a quien tienen enfrente, cuando lo que necesita es todo lo contrario. Necesita una persona con empatía, una persona con asertividad, con inteligencia emocional. Iniciar pasos concretos, verificar el progreso, ver posibles soluciones. Eso es muy importante. El martes, pues ya el día de mañana, veremos operaciones prácticas de los PAP, contacto y acercamiento, seguridad y alivio, atender el alivio físico, estabilización emocional, en muchos casos lo requieren, la estabilización emocional literalmente, recopilación de información, necesidades y preocupaciones actuales, la asistencia práctica, conexión con apoyos sociales, que es fundamental para el caso de las víctimas y también para los y las sobrevivientes de desastres naturales, que se ha dado de manera muy frecuente y sobre todo con estas ondas de calor, los terremotos, muchas cosas interesantes que están aconteciendo y que no pintan para que se minimicen, sino al contrario se podrían arreciar. Pero tenemos que estar preparados y preparadas. Información sobre el manejo de adversidades y enlace con servicios de colaboración. De manera sistemática, tener los contactos listos para poder brindarle a ese ser humano que tenemos enfrente la mejor atención posible. Y por último vamos a resolver dudas, vamos a hacer un repaso general, les tengo materiales generados también muy interesantes que les voy a hacer llegar a través de Aga y Medina, por supuesto, un excelente bufete de abogados de primer nivel, y Ley General de las Víctimas. Vamos a checar algunos conceptos aplicables desde el punto de vista psicológico, cómo podemos hacer que viva la ley, o sea, literalmente que se traduzca en acciones concretas de ayuda a las personas, porque el espíritu de un legislador, cuando está redactando la ley, definitivamente hay que pensar en las personas. Y pues por cuestiones de derechos humanos, la dignidad de la persona es algo que pues no tiene precio literalmente, sino que está ahí y que no depende de ninguna característica en ningún sentido, ni de nada, ni ideológica, ni de fe, ni de ningún tipo de circunstancia. Todos merecemos el mayor de los respetos. Víctima. La definición de víctima, podemos entenderla, aunque hay diferentes tipos de definición, podemos entenderla como personas físicas, de manera literal, en la ley, que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Esto es muy importante. Cada palabra cuenta. Cada palabra no está puesta ahí como un mero asunto teórico. Cada palabra, si la aterrizamos a la experiencia de vida, pues sí, vamos a darnos cuenta que nosotros mismos también hemos sido víctimas desde el punto de vista teórico en diferentes circunstancias, pero hemos sido resilientes, o sea, hemos tenido esa capacidad para salir adelante e incluso más fortalecidos, más sabios, más inteligentes, más diestros cada vez, pero no es un proceso sencillo y depende de muchos factores, entre ellos características de personalidad. Hay un test que se los voy a compartir el link al final de esta sesión, al igual que en cada una de las sesiones voy a tener una sorpresa disponible para ustedes. Este test vamos a medir cuál es su tipo de personalidad y ustedes van a tener su diagnóstico
muy rápido, interesante desde el punto de vista del conocimiento, ¿no?, de uno mismo, y que pues puede ayudarles a ver esas áreas que necesitan mejorarse, pero también aquellas áreas fuertes. Ese link de las 16 personalidades es un link muy interesante que les voy a compartir y les va a ser útil. Entonces, si entendemos que cada cabeza es un mundo, que caras vemos, corazones no sabemos, historias desconocemos, entonces podríamos entender que una persona que llegó en una situación después de haber sido violentada en cualquiera de las áreas aquí expuestas en la definición, necesita comprensión y no juicio, necesita ayudar a aclarar un poquito las ideas que vienen muchas veces en situaciones de confusión mental, vienen con mucha ansiedad, vienen con enojo, con ira, y no es algo personal, no te tomes las cosas personales, no es contigo, es la situación. Entonces, aprender a desapegarse para ser objetivos y objetivas con la situación es lo mejor que podemos hacer en un primer instante, porque si no, pues de alguna manera se puede hacer mucho más grande. Entonces es importante desapegarse, ser objetivos, pero a la vez empáticos. Es un arte, lo vas entrenando. De acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Víctimas, aquí tenemos 3 categorías posibles: las víctimas directas, las indirectas, y las cuestiones aquí importantes. Bueno, aquí tenemos una pequeña área de mejora. Eso es importante. Qué bueno que pasó, porque por ejemplo, víctimas directas e indirectas, y las otras pues ya no pueden ser las directas. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que somos, como seres humanos, seres perfectibles. Aquí, la verdad, único perfecto, ¿verdad? Cada quien su fe, pero Dios es el único perfecto. Los imperfectos somos nosotros, pero en mejora continua. Una víctima directa, ¿cuál sería? Las que hayan sufrido algún daño, menoscabo económico, físico, mental, emocional, en cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano forma parte. Aquí hay algo muy importante. Existen tantas violaciones a los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, tan bárbaras. Invitaron a dar otra ponencia internacional, un grupo igual de colegas, de abogados, sobre personas desaparecidas, el impacto que tienen las familias, la parte psicológica, las personas que se quedaron sin sus familiares, sin su hijo, sin su hija, los siguen buscando. Es algo tremendo, tremendísimo. Por lo menos cuando hay en algún fallecimiento, pues hay un duelo, o sea, ya cerraste, ya sabes, pero cuando no sabes, esa emoción, ese sentimiento de angustia, de que hoy sí, de que es terrible, es una tortura literalmente en vida. Víctimas indirectas, familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. ¿Y cuál sería el otro tipo de víctimas que contempla el artículo 4 de la Ley General de Víctimas? A ver, estrellita y premio especial al que lo diga, nada más revisa el artículo 4 de la Ley General de Víctimas. ¿Cuáles serían las otras víctimas? Que son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. A ver, ¿quién de los 52 actualmente comentados podría decir cuál es el tercer tipo de víctimas contemplado en nuestro artículo 4 de la Ley General de Víctimas? ¿Cuál sería? Puede abrir el micrófono, sin ningún problema, a ver. Buenas tardes, Jesús. Sí. Que cometan alguna situación a las víctimas, ya sea bomberos, paramédicos, policías, son las víctimas potenciales. Exactamente, muchas gracias, muy bien. Estrellita, tienes premio especial, ahí lo pedirás en el grupo, te lo voy a mandar. Dale un libro muy bonito, excelente, muy bien. Entonces, también se conceptualizan como víctimas los grupos, comunidades, organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Entonces también hay víctimas, pero colectivas. Pero hay unas tipologías, conocidas tipologías victimales, que nos hacen una clasificación un poquito más clara de todo este fenómeno, porque puede haber víctimas verdaderas, pero también víctimas falsas, también víctima imaginaria, simulada, y vamos a ver un poquito este tipo de caracterologías o tipologías. El primer criterio a distinguir es si se trata de una víctima falsa o real, y pues se considera, siempre tenemos que tener mucha capacidad de observación, tenemos que hacer análisis detallados, no irnos de alguna manera por la cuestión emocional, hay que indagar, tener ese espíritu de investigación continua, pero con respeto, con empatía y con asertividad. Y voy a explicar por qué. Muchas veces hay personas que son víctimas, digamos, falsas, pero hay diferencia entre imaginaria y simulada. Si existe una condición neurobiológica, neuropsicológica de fondo, que la persona tenga algún tipo de trastorno, algún tipo de ideación paranoide, cuestiones de psicosis y demás, que lo vamos a ver un poquito más adelante en la definición, ahí tendríamos que tener ese ojo clínico que no necesariamente tiene que estar tan entrenado, pero sí aprender como que a discernir el caso concreto. Pero hay otras víctimas que realmente lo son y no se consideran de esta manera, entrando en un patrón de justificación del agresor. Entonces ahí hay también una cuestión psicológica muy interesante, muy estudiada y que de alguna manera la he visto durante muchísimos años y casos, cientos de casos que he tenido la oportunidad de llevar hasta que se quita el círculo de la violencia, tienen de ser repetitivo y muy justificante, y pues la verdad es una mega tarea, pero de mucha satisfacción cuando se salva una vida, ¿no? Y digamos del síndrome de Estocolmo, cuando de alguna manera idealizan al secuestrador y tantas cosas que podemos ver que ocurren. Entonces las víctimas falsas, es un principio, quizá han sido victimizadas, pero a posteriori se demuestra que fue falsa su victimización, todo lo posterior. Las víctimas falsas, hay algunos autores que dicen pues que no se tratan de víctimas en sentido estricto, sin embargo, efectos operativos sí nos puede llegar a interesar porque puede llevar una responsabilidad posterior. La víctima imaginaria es aquella persona que debido a determinados factores, como les decía, biopsicosociales, cuestiones neuropsicológicas, llega a creerse víctima de un delito. ¿Quiénes suelen ser? Pues personas con algún tipo de patología, ya entramos un poquito a la psicopatología. Los supuestos más habituales son personas con ideas paranoides, o sea, todo lo que es la paranoia, delirio, persecuciones, individuos con personalidad histriónica, pues que buscan llamar la atención, pero en un sentido negativo y no positivo. Y algunas personas con psicosis que pueden tener delirio, una esquizofrenia, etc. Aquí también hay un punto muy importante que quizá valdría la pena ahondar, y es un tema, la verdad, muy actual, que ha tenido mucha relevancia en los entornos psicológicos y no psicológicos, porque ya es parte de la comunidad, que es el trastorno narcisista de la personalidad. Las personas que son parte de esta tríada oscura, así se conoce en la jerga psicológica, lo que es narcisismo, psicopatía y sociopatía, que son realmente parte de la tríada oscura, pero tienen diferencias significativas. Por ejemplo, todos los psicópatas y los sociópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas o sociópatas. Hay niveles. Entonces, pongo este punto de manifiesto porque generalmente las personas con narcisismo pueden llegar por venganza, por ajuste de cuentas, a generar pues acusaciones falsas por cuestiones de controlar, de dejar mal, de muchas cuestiones que están ahí manejándose, y no depende tanto si es hombre o mujer, porque hay de las dos variantes. Y pues sí, hay que tener mucho cuidado. Generalmente encuentran personas con dependencia emocional, pero también personas exitosas. Entonces es un tema genial para abordar las estrategias de venganza del narcisista, parte del gaslighting,
la luz de gas, hacer que la víctima está loco, está loca, por ponerlo en una etiqueta que no se debe utilizar jamás ante un ser humano, de hecho es discriminatorio, pero eso es lo que ellos quieren hacer. Y hacer la campaña de difamación, hacer pues el ghosting, muchas cosas que veremos, y si les interesa ese tema, yo feliz, porque pues sí me han tocado muchos casos de víctimas de abuso narcisista. Luego, la víctima simulada. La identificamos como aquellos individuos que tienen algún tipo de interés propio o ajeno. Actúan como si verdaderamente fueran víctimas, sabiendo aquí hay conciencia, a diferente de la imaginaria, que puede no haber conciencia, porque si estamos en una especie de psicosis, la persona está en psicosis, pierde algo que se conoce como principio de realidad. Un asunto psicológico básico, mis estimados, es la neurosis sí tiene un principio de realidad. La persona objetivamente sabe que se está saliendo de sus casillas, pero tiene conciencia de lo que está haciendo. En la psicosis ya no hay principio de realidad, ya no es imputable. La cuestión de la psicosis, hasta en ese punto está buenísimo para juicios, imputabilidad y demás por principio de realidad, por psicosis, por neurosis, diferenciación de la psicopatía, porque el psicópata no está en psicosis, el psicópata sabe lo que hace, tiene pleno conocimiento y conciencia del bien y el mal, y aún así lo elige, lo decide, es decir, si es imputable. Pero la persona con psicosis no es imputable, la persona con esquizofrenia, o sea, muchas cosas, la verdad, interesantísimas, que la verdad me encantaría comentarlos, pero estamos ahí como que con el tiempo muy medidito, pero posteriormente me pueden contactar y les voy a dar la información, hacen sus sesiones y los entreno, yo feliz de apoyarles con muchísimo gusto. Entonces, por ejemplo, una simulada podría ser que pues simulan un robo para cobrar un seguro, queman su propio negocio, su propia casa para cobrar el seguro. Hay muchísimas personas que hacen este tipo de actos y hay que saberlas identificar con precisión. Entonces, existe también otro tipo de víctima, que es la víctima real. Comprende el caso más habitual de víctima. Incluiría que aquellas hipótesis en las que se comete un ilícito penal que afecta a uno o varios sujetos, varias personas, y se puede subdividir en dos grandes grupos. La víctima individual, que es aquella persona o personas afectadas por el ilícito, que no representan ningún tipo de nexo causal entre ellas, o si lo presentan, no ostentan el grado de representatividad. El grado de culpabilidad de la víctima es 0%, del delincuente el 100%. Dentro de estas se distinguen pues 4 hipótesis principales. Es la primera hipótesis es, si la víctima es inocente, es aquella cuyo grado de culpabilidad sobre el hecho ilícito es nulo. Es casos en el que el victimario escoge libremente a su víctima sin que ésta tenga conocimiento de su futuro estado. Un tirón de bolso por la calle, y esto nos remite a diferentes casos. Por ejemplo, hemos analizado muchísimo parte de la especialización y en la experiencia práctica. Caso de, por ejemplo, la perfilación criminal, lo que es la mente del asesino en serie o del violador en serie. O sea, todo este tipo de cuestiones tienen características, inclusive en psicología forense digital, que es una especialidad que tengo, me gusta mucho el perfilar. Ahí está la situación. Siempre hay unas huellitas, unas marcas, unos porqués, unas fijaciones, unos fetiches. Entonces todo esto va englobándose de manera tan interesante que pues podemos ver que la víctima realmente es inocente en estos casos, ¿no? Fue asediada, fue vista como presa, como objeto, porque objetivizan a las personas, no son sujetos sino objetos, y ahí se puede checar. Víctima especialmente vulnerable. Son aquellos grupos sociales que revisten caracteres exógenos o endógenos que los hacen de alguna manera pues platillo principal de estos depredadores, pero hasta que la víctima se empieza a informar, por eso decimos que el conocimiento es poder, el conocimiento ayuda a liberar, como dice el póster,
¿Por qué? Porque la ignorancia nos hace presos, pero el conocimiento nos hace libres en el sentido de que podemos tomar mejores decisiones con conciencia, con sabiduría y frenar a este tipo de personas que, si bien representa la cuestión del psicópata el 1% de la población, les recomiendo mucho ver las entrevistas de Robert Hare, por ejemplo, la escala de maldad, el índice de maldad, de James Dobson, entrevistas a psicópatas dentro de las cárceles, y van a ver que son el 1% de la población, pero destruyen a miles de personas y miles de vidas. Entonces hay que estar muy pendientes, y no todos los psicópatas son asesinos seriales. Muchas veces están en Wall Street, están siendo políticos exitosos, están en ciertos ámbitos de poder y de dinero, y destruyen gentes, aunque no necesariamente sea a través del homicidio. Homicidio de emociones, homicidio de reputaciones, homicidio de las personas que generalmente son empáticas. Las empáticas, es un grupo psicopático versus empático. Y pues el delito de violación sería víctima especialmente vulnerable, una mujer joven, en doméstica, las personas mayores, los niños, todo esto es importante. Existe también la víctima inocente accidental, que sería básicamente aquella cuya victimización se produce por causa o fuerza mayor. Lo habitual en estos casos es que el sujeto activo no sea una persona física, sino que más bien proviene de hechos donde no hay intervención humana. Por ejemplo, desastres de animales, ataques de animales. Podría ser el caso fortuito producido por otra persona, un accidente de tráfico en el que el conductor ha llevado todas las precauciones necesarias. En un lugar de caza, un cazador dispara a una persona y confundirla con la presa. O han habido diferentes circunstancias en que, por ejemplo, están en un piso, en un condominio, y se cae una maceta y le cae en la cabeza y desnuca, o sea, descalabra a la persona. Y es algo, pues, accidental, literalmente accidental. Y víctima común, que es la más fácil de las tres por cuanto incluye a todos aquellos sujetos victimizados que no reúnen ni la consideración especialmente vulnerable ni de accidental. La víctima común pues eliminan las por descarte como un reactivo Ceneval, como los cursos propedéuticos que me encanta dar, todos mis alumnos que ingresaron al UNAM, saludos, maravillosos, hermosos. Y tenemos aquí pues algo común, o sea, si no se cumple el criterio de especialmente vulnerable ni de accidental, pues lo que sobre es el común. En el delito de violencia doméstica, la víctima común será el hombre, hemos descartado a mujeres, ancianos y niños, o lo contrario, sería la mujer. Pero que no siempre, es que fíjense que hay un punto muy importante. Si bien sí existe una deuda histórica muy fuerte a favor de las mujeres, que como grupo pues hemos sido violentadas en diferentes situaciones, también es cierto que existen mujeres que son violentas, existen mujeres que han hecho trizas a muchos varones, aunque la proporción no es la misma, y definitivamente sí se merecería el seguir, digamos, yendo a favor de los derechos y el respeto de absolutamente todas las personas. También existe la contraparte, me han tocado casos de varones que no son tan fáciles. Si decimos, por ejemplo, el suicidio, en mi estado, en Yucatán, lamentablemente está muy elevado el índice de suicidio. Esto quiere decir que yo, como psicoterapeuta privada, como perito particular, tengo siempre pues mucho trabajo, gracias, mucho trabajo, pero han habido más suicidios de varones que de mujeres. ¿Por qué? Porque los varones tienden a guardarse más las cosas, tienden a caer más en el alcoholismo para tratar de olvidar las adicciones y demás, y no trabajan, no procesan sus emociones, no las sacan, les da vergüenza sentirse vulnerables, y ellos sufren también. Entonces todos tenemos nuestro corazoncito, sin importar el género, por el hecho de ser personas. Tenemos igual la víctima voluntaria. ¿Cómo va a ser víctima voluntaria? Sí, existe, por supuesto que sí. Y son aquellas personas que se ofrecen como sujetos pasivos en la comisión de un delito. Se caracteriza por el carácter voluntario y libre, que se manifiesta en su actuación, es decir, tiene que haber un pacto o un acuerdo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En este sentido, el grado de responsabilidad de víctima y delincuente sería un 50-50 para cada uno aproximadamente.
Por ejemplo, el alemán que puso un anuncio en internet de que se quería comer a alguien y el sujeto pasivo, pues, respondió y dijo, bueno, se lo comió, se llama Armin Meiwes, y la eutanasia, por ejemplo, también. Entonces, siempre hay como que sí, yo quiero comer a alguien, bueno, sí, cómeme. Entonces, ahí hay una víctima voluntaria. Existen este tipo de situaciones porque definitivamente los procesos psicológicos detrás pues están llevando a este tipo de cuestiones extremas, ¿no? Ahí estamos, sadismo, sadomasoquismo, tantas cosas que puedan existir que definitivamente no abonan a la salud mental y que definitivamente también pues causan estragos, pero pues existen, hay. Y también la víctima provocativa, fíjense, englobaría aquellos supuestos en los que la víctima incita al sujeto activo a cometer la conducta delictiva. Sería un supuesto muy próximo a la voluntaria, donde el sujeto provoca al otro hasta que desarrolle esa conducta criminal. El grado sería por el 25 para el delincuente, la víctima 75. ¿Y cómo se diferencia la víctima voluntaria de la provocativa? Pues, como su nombre lo indica, en la provocación. Por ejemplo, en Seven, en la escena final, el malo le da al bueno la cabeza de su mujer. ¿Para qué? Para incitarlo, para provocarlo a que le dispare y le mate. Es decir, el malo provoca al bueno para que le mate. Hay una provocación. Y la víctima culpable, pues tenemos aquí que es aquella que presenta un 100% de responsabilidad en cuanto al hecho criminal, mientras que el delincuente no presenta responsabilidad alguna. Puede ser un intercambio de roles, la víctima pasa a ser delincuente, el delincuente víctima, o sea, víctima victimario. El resultado en los casos reales es que el delincuente es absuelto. Por ejemplo, un sujeto, una persona, se lanza a la carretera para ser atropellado y cobrar una indemnización. ¿Ocurre, señores? ¿Ocurre, señoras? Preciosos. Ocurre. Entonces hay que tener mucho cuidado para observar literalmente lo que corresponde. Y la víctima colectiva, como habíamos abordado, tiene que contemplar dos elementos fundamentales, como son representatividad y lo que es el nexo causal. En la representatividad se tienen que ver afectados la mitad más uno de los integrantes del grupo. El segundo requisito, que es el nexo causal, entre los integrantes del grupo tiene que haber un elemento que los identifique de forma común. Por ejemplo, ser hombre, ser moreno, ser alumnos, estar en el lugar. Aquí hay una cuestión interesante en los casos, por ejemplo, de lo que son las matanzas que han habido por parte de estudiantes en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Es un tema muy, muy interesante y muy actual para analizar y ver qué está pasando. Hay tantos aristas, tantos vertientes, la cuestión de las armas, los permisos, la cuestión de la salud mental de quien las porta, dónde están los papás, las mamás, muchas veces la contención, cómo está la seguridad en las escuelas, cómo está el alto al bullying también, porque esa violencia genera más violencia y las gentes se pueden hartar de estar pasando tantas cosas y deciden hacer justicia por sus propias manos, que no es lo mejor y que definitivamente pues hay otras salidas, hay otros medios, exponer lo que se vive, exponer el acoso, ir con las autoridades, hacerlo mediático. Bueno, o pasan dos cosas, o los jovencitos se suicidan o los jovencitos toman cartas por su propia mano. Ninguno de los dos extremos es lo viable, es lo recomendable para absolutamente nadie. Creo que la sociedad está sufriendo mucho, la sociedad necesita más amor y menos juicio en sentido estricto de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Que si nos escucháramos más como personas y nos estuviéramos odiando menos, creo que podríamos lograr mejores cosas que las que estamos viviendo actualmente. Y todo empieza en casa. Tampoco se trata de echarle culpa. Es culpa del gobierno, es culpa de esto. Sí, hay responsabilidades compartidas, por supuesto. Pero desde mi propia casa, ¿qué estoy haciendo para contribuir con mi propio ejemplo a que mis hijos salgan de alguna manera a la vida con esos valores, esas características, esa fortaleza psicológica, esa estabilidad, inteligencia emocional que pues se supone que yo debería modelarles en algún sentido para que no los estén educando por los medios de comunicación, por las noticias, por el TikTok, con sus retos virales que conducen al suicidio de mucha gente,
Entonces, todo esto es un conjunto, es una sopa de factores que está incidiendo en la psique de nuestros niños, niñas y adolescentes, y quienes se van a convertir, por supuesto, en adultos, y va a depender muchas veces esa calidad de vida adulta de lo que se vivió estando pues pequeños, ¿no? En una etapa formativa de la identidad, los procesos psicológicos, todo esto importa. Entonces, hay dos tipologías dentro de la víctima colectiva, que son la difusa y la propiamente dicha. La difusa sirve para cuando no se sabe el número concreto de personas afectadas, delitos contra el medio ambiente, humos, no pudieron determinar las víctimas de estos hechos. Aquí hay una cuestión importante. El ruido también puede ser considerado como violencia ambiental. Este ruido que se hace tan terrible con petardos y con 10,000 cosas para cuestiones festivas, que pues la verdad destruye la vida de muchos animalitos. Las personas, parte del trastorno espectro autista, la comunidad TEA, maravillosa, les mando un abrazo, los amo, literalmente trabajo mucho con comunidad Asperger, comunidad TEA, y ayudamos a quitar esos diagnósticos y esos prejuicios, estereotipos y etiquetas que nada ayudan. Pueden ayudar al inicio nada más, pero como personas no somos nadie en una etiqueta. Entonces los lastima, o sea, literalmente la violencia ambiental, la cuestión auditiva impacta en las emociones, impacta en la psicología. La propiamente dicha, pues se puede realizar la victimización de forma pues más concreta. Un casito de práctica para tener el que se ganó su estrellita, su premio especial, que escriba un WhatsApp al grupo diciendo yo me gané mi premio especial en el grupo de WhatsApp para tenerlo así bien pendiente y mandarle también su premio. Pero ahí va el caso de práctica. Es igual si tienen sus libretitas allá, sus hojas, sus plumas, que le echen coco. Vamos a ver si es cierto. ¿Ok? Ahí va su caso de práctica. Porque la teoría muy bonita, vamos a practicar un poco para que queden los conceptos bien aprendidos y se logre un aprendizaje significativo, es decir, que tenga un impacto en nuestras vidas. De eso se trata todo el aprendizaje. Siendo las 4 de la mañana, un grupo de jóvenes skinheads, o sea, cabezas rapadas, con evidentes signos alcohólicos, y tras dar una brutal paliza a un ciudadano subsahariano, apuestan cuántos desperfectos puede causar uno de ellos en 15 minutos. Existen este tipo de situaciones, está totalmente inspirado en un caso de la vida real. A tal efecto, José Luis F.G. se dirige a la calle Luna y destroza el luminoso del bar D. Accede al edificio E, procediendo a pintar con spray 4 de las 8 puertas del citado edificio. El escaparate de la ferretería F, de igual forma, accede a un centro comercial donde realiza similares destrozos para los del edificio, en 4 de los 7 de los establecimientos comprendidos. Pues al sonar la alarma del edificio sale del lugar en ese momento y ante la llegada de la policía local, Ignacio R.M., que acompañaba el citado grupo, abre su local G, cito en la misma calle, y da cobijo a José Luis con la promesa de que una vez que se vaya la policía, deberá hacer lo propio con su negocio, que se lo destroce, lo que pasada una hora realiza José Luis. Personada nuevamente en las FCS, se computan los siguientes inmuebles dañados: Bar D, edificio E, ferretería F, centro comercial, local G, farmacia H, cuyo propietario aduce el hundimiento de la persiana que protegía la puerta de acceso al establecimiento, situación creada por él mismo cuando, para cargar los medicamentos, pegó excesivamente su vehículo, y por último el restaurante C, que se encontraba anexo al bar D. Finalmente, José Luis ganó la apuesta, aunque lamentándose de no haber podido actuar sobre la tienda de animales, que se encontraba a continuación haciendo esquina y facilitándole más aún la huida y su posición ante los miembros del grupo, esas cuestiones de la jerarquía. Entonces, considerando esta situación hipotética, que parece más bien anecdótica, ¿quién sería la víctima real? ¿Quién sería la víctima inocente? ¿Quién sería la víctima individual? ¿La víctima común? ¿La víctima voluntaria? ¿La falsa? ¿La simulada? ¿La colectiva?
y quien no ha sido afectada. Tenemos a 53 participantes, porque yo soy la 54, que vamos a tener medio minutito para tratar de identificar, de acuerdo a lo que les he planteado como teoría, en este caso de práctica, quién es la víctima denominada para cada una de estas situaciones que han pasado. O sea, quién sería la real, inocente, individual, como he comentado. Medio minutito y escuchamos participaciones breves para que podamos enriquecer este aprendizaje entre todos y todas. Medio minutito. Quien ya tenga las respuestas antes de, ya puede alzar su manita para participar y abrir el micrófono con todo gusto. ¿Quién sería la víctima real, inocente? Volvamos a ver.